Bueno, es que quería hablarles acerca de la importancia de la práctica. Miren, yo creo que un punto importante es que a veces los alumnos no se dan cuenta de que nuestra carrera de psicología de FES Iztacala tiene una característica que otras escuelas de psicología no la tienen, y es el hecho de que tenga un programa de prácticas. Vamos a ver aquí. Por eso quiero empezar contándoles una anécdota acerca de las prácticas, ¿no? Esto es Veracruz, 1985. Hubo un congreso de la SMAC. Ustedes saben lo que es la SMAC, que está desapareciendo el libro, Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, a la cual fuimos, a ese congreso fuimos el actual doctor Abraham Diego, en aquel entonces éramos licenciados los dos, en psicología, y presentamos un trabajo que consistía en hacer un análisis crítico, digamos, del sistema de práctica, que nosotros para entonces ya tenía 8 años. La práctica en el 77 se inicia, que es cuando yo entro, y entré como ayudante de profesor, y luego empezamos a trabajar en unas prácticas en una escuela por aquí cerca, en Tlalnepantla, es una primaria, Germán de Campo. Entonces ahí empezamos a trabajar con chicos de primarias, ¿no? Con los 6 niveles, y con los profesores de ahí. Entonces hubo experiencias muy interesantes, fíjense ustedes, ¿no? Experiencias que tuvimos ahí, tanto Abraham y yo como los alumnos que nos acompañaron, ¿no? Entonces, mientras que yo fui el que presentó ahí, mientras que yo estaba haciendo un análisis crítico del programa de prácticas, el doctor Juan Lafarga, que lo pueden ver aquí abajito, me quedó de despintadito, pero bueno, el doctor Juan Lafarga, que era el jefe de la carrera de psicología de la Universidad Iberoamericana, estaba haciendo su propuesta de un programa de práctica para la carrera de psicología. Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención el hecho de que Iztacala ya tuviera 8 años trabajando, en ese momento, ¿no? Trabajando en lo que sería un programa de prácticas para los alumnos, ¿no? Entonces, este programa de práctica inicialmente, ustedes deben saber que constaba en que los alumnos se les mandaba a ciertas escuelas. Bueno, en el caso de educativa, teníamos las 4 áreas: educativa, clínica, educación especial y social. Y entonces, a partir de ahí, nosotros íbamos con los alumnos a la escuela y los introducíamos y les enseñábamos más o menos algunas cuestiones relacionadas con la práctica, con algunas técnicas, y ese era precisamente nuestro malestar, ¿no? Había un cierto malestar porque no queríamos precisamente que todo se redujera a unas cuantas técnicas, ¿no? Sino que se abordara de algún modo una problemática social dentro de la escuela que se refleja, ¿no?, en todo lo que uno hace. Entonces, eso fue lo que pasó, y entonces dijimos, mira, pues nosotros pues ahí vamos en cuanto a las prácticas, ¿no? Pero queremos que estas mejoren, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un tanto la anécdota que les quería comentar, porque a partir de ahí empezaron a surgir nuevos programas de práctica en diversas escuelas y universidades. Hace unos años, entre la maestra Elsa López, Ana Elena y yo, trabajamos haciendo una investigación para el CENEIC. No sé si ustedes sepan lo que es el CENEIC, Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Y entonces ahí hicimos una investigación con diferentes universidades, con 5 universidades, y ahí les preguntábamos acerca de cuál era, digamos, la formación profesional del psicólogo. Y en pocas universidades, fíjense ustedes, en pocas escuelas realmente encontramos que se diera práctica como tal, como ustedes van a tener prácticas y algunos otros ya la están teniendo, ¿no?, directamente. Entonces, la práctica tiene como algunas ventajas, ¿no?, digamos, en relación con otros escenarios educativos de formación profesional. Acabo de estar en una estancia en la Universidad de Sevilla y estuve también trabajando y entrevistando alumnos. Entonces, les quiero comentar algo que observé allí, ¿no? Los alumnos de la carrera de psicología
se quejaban de que no tenían práctica tampoco. Y una chica decía, no, sí, te llevan al salón de clases y te dan una hoja y luego te dicen, ten, ¿no? Resuélvelo, es un problema práctico. Entonces, para ellos esa era la práctica, ¿no? Entonces decían, no, pues yo quiero ir a una práctica, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea también, de que se tenga un programa de práctica y no solamente ciertas prácticas, ¿no? Como suele ocurrir en muchas escuelas. Y aquí en México encontramos que hay una universidad que parte su diseño curricular, fíjense ustedes, parte el diseño curricular a partir de un análisis de la problemática que vive en el contexto en el que está ubicada la universidad. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Y de hecho, las bases, los principios fundamentales del diseño curricular, ustedes lo pueden ver, son Ralph Steiner, ¿no? Principios básicos del currículum. Él dice que justamente una de las primeras acciones que debe de tomar aquel que diseña un currículum es ver cuál es la problemática social que existe dentro del contexto en el que se va a dar una carrera de psicología. Si ustedes, cuando egresen de aquí, piensan fundar una escuela de psicología, tienen que ver a dónde la ponen, ¿no? No nomás porque pues yo vivo aquí en Ecatepec, pues aquí la voy a poner, ¿no? No, hay que buscar que reúna ciertas condiciones del lugar. Por ejemplo, cierto tipo de problemática, cierto tipo de población con la cual se trabaje, etc. Y entonces piensen, diseñen una escuela de psicología que tenga ciertas características y que les permita pues hacer algo bueno por la comunidad y además ustedes también obtener un beneficio, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de ese plan curricular no olviden ustedes que debe de tener un buen programa de práctica la escuela de psicología. Yo aquí les anoté que algunas de las características que tienen las prácticas y que por ello sirven es porque satisface un tanto la relación teoría-práctica. Déjenme que les aclare, no siempre se va a dar una relación teoría-práctica paralelamente. No se va a dar nunca paralelamente porque la práctica, es decir, estar interviniendo en un contexto determinado, nos supera en tiempo y en todo, nos supera. Siempre estamos trabajando en una escuela, por ejemplo, y queremos analizar los aspectos teóricos que corresponden a esa problemática, tenemos que regresar al salón de clases, por así decir, y tratar de analizar cuál es la problemática, cuáles son los diferentes aspectos que la caracterizan, cómo le podemos entrar, etc., ¿no? Un autor, un compañero que entrevisté por allá, se llama Moisés Esteban, decía que tomemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la depresión. ¿Cómo entramos a un problema como ese? Lo podemos ver desde diferentes enfoques, ustedes lo saben, lo podemos ver desde una perspectiva cognitivo-intelectual, una perspectiva cognitiva, sociocultural, humanista, etc., ¿no? Lo podemos ver desde diferentes perspectivas y el psicólogo que va a empezar a trabajar este tipo de problemáticas tiene que ver cuál es la perspectiva que mejor se ajusta, que mejor se acomoda a cierto tipo de problemáticas. Fíjense bien en eso, porque estamos muy acostumbrados, ustedes, nosotros, todos, a creer que debemos de tener una determinada orientación teórico-metodológica. Y no es así. Nuestros profesores mismos que hemos entrevistado también, les preguntamos un día, usted, profesor, ¿cuál cree que sea el principal problema por el cual no hay una mayor cantidad de profesores investigadores dentro de la carrera de psicología? Y decían contundentemente, el problema son los paradigmas, porque los paradigmas cierran, ¿no? O sea, el hecho de decir, no, yo soy de este paradigma, no, yo soy de este otro, nos cierra la posibilidad de abrirnos ante otras perspectivas, ¿entienden? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Entonces, por eso la relación teoría-práctica tiene que ver con que nos enfrentamos con un problema dentro de la práctica y tenemos que revisar, tenemos que ver cómo le entramos mejor a este problema, ¿okay? El otro es la que nosotros proponemos, y es que hemos estado trabajando en eso, de que dentro de las prácticas se haga investigación, sobre todo investigación cualitativa,
para enfrentar problemas de los alumnos y de los profesores. Van a ver ustedes más adelante que dentro de las diferentes elementos, propuestas metodológicas que ofrece el cognitivismo está la investigación cualitativa, que es el giro cualitativo que vino dando la investigación y el conocimiento en general a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, y que se ha impuesto en las diferentes carreras, que van en la sociología, la antropología, la psicología y otras, ¿no? Bueno, otro, digamos, en este caso sería una ventaja para ustedes, es la implementación de algunos programas de aprendizaje. Nosotros estamos siempre impulsando que el profesor, en lugar de enseñar, tendría que propiciar el aprendizaje. Fíjense ustedes, no es lo mismo. Nosotros hemos visto gran cantidad de... Trabajamos con profesores también de todas las carreras, ¿no? Y hemos visto una gran cantidad de profesores que se jactan de dar una muy buena clase, ¿no? Sí, das muy buena clase, pero ¿aprendieron tus alumnos? Eso es lo que les preguntamos. Y eso es un aspecto que los alumnos deberían de cuestionar a los profesores, ¿no? De decir, pues miren, se lució muy bien, se lució, pero no le entendí nada, ¿no? Ese es un punto que es muy importante, porque finalmente el profesor tiene que ver, porque finalmente les va a preguntar al final un examen, ¿no? Les va a hacer un examen. Entonces, eso es lo que los alumnos, ustedes, tienen que ver qué están aprendiendo, ¿no? ¿Qué están aprendiendo? En una investigación que hicimos con alumnos de la Facultad de Psicología de aquí en CEU, los alumnos les preguntábamos cuáles de los siguientes escenarios eran en donde ellos pensaban que habían aprendido más, y les poníamos las clases de teoría, las prácticas, las tutorías, el servicio social, porque allá hacía el servicio social aparte, la tesis y otros elementos. ¿Cuál creen ustedes que de todos estos dijeron, este es en donde más aprendí? La tesis. Ni la teoría, ni la práctica, ni las tutorías, ni el servicio social, nada. ¿Por qué la tesis? Uno se pregunta, ¿por qué la tesis? ¿Por qué? Porque es cuando uno se dedica realmente a estudiar un determinado problema, una temática, y uno se vuelve experto. Fíjense bien, nosotros les decimos a los alumnos cuando los tutoriamos para su tesis, ¿no? De licenciatura, de maestría o de doctorado. Mira, no te preocupes, tú, al estar investigando ese tema, eres el experto en ese tema. Tú te vas a convertir en, bueno, tu asesor inmediato va a saber tanto como tú. Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Cuál es la mejor forma de aprender? Pues estudiando, ¿no? Entrándole al aprendizaje y no tanto a la exposición. Fíjense bien, ahorita, por ejemplo, es porque tenemos cierta interacción. Ustedes pueden estar pensando si sí o si no están de acuerdo conmigo, etcétera, ¿no? Pero si fuera una exposición nada más ahí en donde no hay forma de interactuar con el ponente, uno se queda y ya nos vamos y al siguiente día ya no se acuerdan de mucho. A la siguiente semana menos y así sucesivamente, ¿no? Entonces uno tiene que ver eso. Las exposiciones es muy poco lo que permanece en la memoria. Entonces uno tiene que ver cómo hacerle para que todos esos temas se mantengan en la memoria durante mucho tiempo. Y la mejor forma es estudiando, aprendiendo bien un tema y aplicándolo, ¿no? Tratando de aplicarlo. Bueno, entonces, otra característica de las prácticas, y esta es la más importante, es que les permite enfrentar ciertas problemáticas. Fíjense ustedes, como les ponía el ejemplo de esta chica, ¿no? En la Universidad de Sevilla, que decía, ay, pues si me dan una hoja y la leo y ese es el problema práctico. Acá no, acá se enfrentan a una problemática en serio. Hay un chico ahí que no puede aprender, que tiene una serie de problemáticas y tal, y tenemos que verlo. Y no va a servir de nada que le demos reforzamiento o castigo, porque no se limita a eso, sino que tienen que ver cuál es la problemática global, total del chico. Entonces, ir ver qué pasa con su familia, qué pasa con él, qué pasa todo, ¿no? Porque nosotros no nos desarrollamos en aislado. Nosotros vivimos en un contexto social, cultural, histórico, que nos determina en gran medida toda la forma en que nosotros somos, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ahí está la clave. Y ustedes tienen que tomar en cuenta todo eso para poder enfrentar ciertas problemáticas y tratar de resolverlas y abordarlas, ¿no? Hasta la siguiente, por favor. Ahora bien,
Estas son algunas de las problemáticas que están así contenidas de ese modo para poderlas hablar, digamos, y hay algunas estrategias que se pueden utilizar. Tenemos problemas académicos en general, que es un poco como lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Problemas de aprendizaje, propiamente dicho. Quiere decir que hay temas que nuestros alumnos no pueden aprender, que tienen problemas para aprender porque traen un background, unos antecedentes insuficientes. Ese es un aspecto que uno debe de considerar. Nosotros hemos encontrado que hay alumnos que no tienen suficiente antecedentes como para poder entender ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de las matemáticas es clarísimo. Pero fíjese bien, mucho cuidado, porque también hemos descubierto que gran parte de la problemática no es el contenido de la materia. Nosotros empezamos a hacer investigación en el CIMIE, que es un colectivo inter y multidisciplinario de investigadores educativos, en donde participamos la doctora Lele y yo, y ahí nos empezamos a introducir en la problemática para hacer investigación a través de un problema sencillo que descubrimos en las demás carreras, y eso lo trajo Norman Ulloa, ¿no? Entonces me acuerdo que el problema era de que había una gran cantidad de materias que tenían un índice de reprobación, ¿no? Un cierto índice de reprobación. Y en el caso de psicología había 3 materias que eran las del problema de que tenían mayor índice de reprobación. Entonces, oh, sorpresa, a medida que nos fuimos introduciendo en cuál era la problemática, el problema no era la materia, sino el profesor o la profesora que lo daba, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que mucho, por eso tengo aquí anotado, la enseñanza, tiene mucho que ver la enseñanza, y no la enseñanza en sí, como les comentaba hace un momento, ¿no? Donde pues aquí les enseño, les voy a enseñar, ¿no? Este aparatito, etc. No se trata de enseñar, sino de establecer una relación de enseñanza-aprendizaje, en donde el alumno aprenda ciertos contenidos a través de lo que el profesor hace, dispone para que el otro aprenda. No se trata pues de que yo me luzca, sino de que el alumno aprenda. Entonces, otro punto, contenidos curriculares. Como les comentaba hace un momento, Ralph Steiner, por ejemplo, mantiene ciertos principios básicos para el diseño curricular, y ustedes véanlos y verán que son importantes. Por ejemplo, la filosofía del sistema, los problemas sociales, ¿no? La aproximación pedagógica que se utilice, etc. Todos esos son aspectos que uno debe de considerar en el momento de hacer un diseño curricular, y muchas veces llegamos a una escuela que fue diseñada de acuerdo a como les dio la gana, ¿no? O sea, la verdad es que eso es así, ¿no? Si ustedes van a algunas de estas escuelas de por aquí alrededor, en donde hay carrera de tal cosa, carrera de psicología, carrera de pedagogía, carrera de tal, vean ustedes lo que ofrecen, ¿no? Entonces, ¿por qué ofrecen ciertas cosas y no otras? Si ustedes revisan planes curriculares de universidades, como decimos, viendo la UVM, la Ibero, la Claustro Sor Juana, montones de universidades así, que quién sabe qué tipo de contenido curricular ofrecen. Y lo hacen pues porque en parte es una cuestión política. Es un poco también lo que pasa en la UNAM, ¿no? En la UNAM, tanto en FESI, Iztacala, Zaragoza o en la facultad. Entonces, ¿por qué? Porque hay grupos, ¿no?, que buscan hegemonía, y sobre eso tratan de dar, digamos, como ofrecer cierto tipo de contenido curricular que para ellos es el número importante, ¿no? Bueno, otra cuestión es que tiene que ver con la inteligencia, pero más bien la inteligencia emocional. Aunque la inteligencia tal como se piensa tampoco está descartada, ¿no? Es decir, ustedes han de saber que este concepto de inteligencia ya fue superado desde hace mucho a partir de los trabajos de Piaget, y que más que nada se fue enfocando hacia lo que es actualmente como el pensamiento, ¿no? Más en el estilo de Vygotsky. Entonces, ustedes tienen que ver que la inteligencia, bueno, ya lo dijo Gardner, pues hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Hay matemática, musical, matemática, etcétera, ¿no? Hay como 8, 10, ya está aumentando el Howard Gardner, el otro día lo vi en un programa muy interesante. Entonces, muy bien, qué bueno, porque así se complejiza un poco más todo lo que es la formación profesional, la formación en general del ser humano también, ¿no? De cómo se van desarrollando estas
estas características del ser humano, etc. Entonces, la inteligencia emocional es un aspecto que no se ha considerado suficientemente en el trabajo con los chicos, ¿no? Entonces, por eso es importante también tomarla aquí en cuenta. Nosotros publicamos así un trabajito sobre eso y por ahí está. Bueno, algunas de las estrategias que proponemos que se pueden utilizar dentro de lo que son las prácticas es el ABP. Ustedes ya saben lo que es el ABP, ¿no? Es el aprendizaje basado en problemas. Anteriormente les decía, ustedes tienen en la práctica la posibilidad de enfrentar una problemática. Si ustedes llegan a una práctica y hay una determinada problemática y no saben cuál es el punto, hay que trabajarlo ahí, es decir, hay que organizarse y tratar de desarrollar una investigación que nos lleve hacia cuál es la problemática y cómo la podemos enfrentar a través del ABP. Sus profesores saben muy bien en qué consiste el ABP, ¿no? Aprendizaje basado en problemas. Se parte de un problema, se organizan los estudiantes y buscan información y la van trayendo y se va organizando y todos vamos aprendiendo, porque lo que traen los alumnos, el profesor no lo puede traer, porque ellos van a lugares, traen cosas y todo, se meten a páginas, ¿no?, de internet, etcétera, que el profesor ni tiene tiempo ni a veces le interesa mucho, pero el problema es que, o la cuestión está en que a partir de lo que todos traen, todos vamos a aprender, ¿okay? El otro punto es el aprendizaje por proyectos, es decir, generar a partir de ahí un proyecto determinado que permita generar una actividad organizada, programada y en la que todo el mundo participe y trate de ofrecer soluciones al respecto. Lo otro es algo muy interesante que se está poniendo muy en boga actualmente, que quiere decir aprendizaje en servicio. Hay un doctor, el doctor Lanuesa, José Luis Lanuesa, que trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona y que él ha desarrollado esta propuesta. Aprendizaje en servicio, es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nomás que organizado de tal forma que los alumnos van a diferentes escuelas, no solamente una, sino 2, 3, 4, las que se puedan, ¿no? Si nos ofrecen, oye, pues aquí también necesitamos el servicio de los psicólogos, pues venga, vamos para allá, mandamos la mitad para una escuela y la mitad a la otra y así, y se puede hacer. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que más o menos lo mismo, se detecta una problemática y se desarrolla un proyecto sobre el cual trabajar y entonces se definen más o menos cuáles son los aprendizajes que los alumnos van teniendo a partir de ese programa, a partir del servicio que están otorgando, ¿no? Entonces hay un capítulo muy bueno de Frida Díaz Barriga, un libro que se llama Psicología Educativa, ese libro lo publicamos entre Felipe, yo, Frida, Patricia Covarrubias y varios. Ustedes, ¿no?, cómo se debe de hacer una intervención educativa dentro de un contexto determinado. Entonces, allí ustedes pueden ver que gran parte de lo que los alumnos van aprendiendo es aprendizaje en servicio, precisamente, ¿no? Y la otra cuestión es la investigación, pero la investigación cualitativa. Uno parte de una problemática general, digamos, en donde, bueno, pues hay una gran cantidad de puntos, aspectos que uno observa que todo el mundo comparte, ¿no? Digamos, 60, 100 personas más o menos comparten, digamos, tienen alguna característica en común. Son alumnos de la carrera de psicología, son alumnos de medicina. Hemos hecho la investigación con alumnos de medicina también es muy interesante, porque ahí se viven problemáticas que nosotros a veces ni nos imaginamos, ¿no?, por el tipo de formación que reciben. Entonces vamos viendo eso. Entonces tenemos sí o no, sí, no, tenemos ahí más o menos porcentajes, ¿no? La investigación cuantitativa nos permite eso, tenemos más o menos porcentajes de lo que nos interesa investigar con ellos. Pero luego hay que hacer una segunda parte. El doctor Piña lo dijo, lo decía muy claramente, o sea, una parte es lo que nos ofrece
la investigación cuantitativa, y lo siguiente es lo que nos ofrece la investigación cualitativa. Y en este sentido, la investigación cualitativa nos permite aproximarnos a lo que son las características, las problemáticas que vive una persona, ¿no? El ser humano. Entonces, ese es un aspecto que es muy importante y que uno tiene que aproximarse a ello, ¿no? Por último, no perder de vista que de lo que estamos hablando aquí es el giro lingüístico. O sea, recientemente la investigación se ha enfrentado, se ha basado más en lo que es la cuestión lingüística, el habla, ¿no? Como diría Brunner, los actos de habla, que otra cosa, ¿no? O sea, esta parte es muy importante. Nosotros, fíjense bien, los psicólogos trabajamos con el lenguaje de los chicos, el lenguaje de los jóvenes, de los adolescentes, etc. Entonces, ustedes vayan directamente a ver cuestiones relacionadas con los actos de habla, diría Brunner. Bueno, entonces, si nos vamos a los diferentes aspectos que tienen que ver el cognitivismo, ustedes van a ver que hay muchísimos autores que han estado trabajando esta cuestión. Uno de los primeritos es Wundt. Ustedes seguramente saben quién es Wundt, pues habrán dicho sus profesores que es el padre de la psicología. En realidad hay muchos padres, ¿no? Mucha gente que reclama la paternidad en psicología. Entonces yo no sé, la verdad es lo que dicen algunos autores y tal. Entonces pueden decir que sí. Wundt fue el que diseñó un método de introspección, que consistía en eso, ¿no? O sea, les vendaban los ojos a los sujetos, les aplicaban diversos tipos de estímulos y tal, y entonces el sujeto tenía que decir qué era lo que sentía, pensaba. La introspección es eso. Entonces, ese es uno, Wundt, y ese se desarrolla en Alemania. Otro es Alfredo Binet. Binet es el autor de los diferentes test psicométricos. Binet recibió el encargo por parte del gobierno de Francia, más o menos como en 1860 y tantos, de que tratara de diseñar una prueba que sirviera, fíjense ustedes, que sirviera para ver si los alumnos de las escuelas primarias podían terminar el grado, pues, ¿no? El sexto de primaria. Y entonces él diseñó una escuela basándose en los contenidos curriculares de la escuela en la que estaba. Y si ustedes ven la prueba de inteligencia de Binet, él es el autor de la famosa expresión de IQ. Si ustedes ven la prueba, pues verán que son solamente pruebas escolares, ¿no? O sea, son pruebas de matemáticas, pruebas de historia, de lenguaje, etc. Eso es todo. Solamente que buscaban una cierta tendencia, ¿no? A ver cómo el alumno respondía y a ver si terminaba o no la primaria, ¿no? Entonces, eso era básicamente todo. Otro importantísimo también era Piaget. Piaget fue uno de los más importantes psicólogos, aunque él mismo él decía que no era psicólogo, sino epistemólogo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que andaba buscando el origen del conocimiento, solo que su aproximación era con el niño directamente, ¿no? Entonces diríamos que esa es una aproximación ontogenética, ¿verdad? Desde la perspectiva de los genes. Pero resulta que también aquí el problema con Piaget es que él trabajó con niños suizos. Entonces en los años 20, en los años 30, los niños suizos pues eran otra cosa, ¿no? Y entre esos y algunos otros que le ayudaron a replicar sus investigaciones en Francia y en otros países, pues más o menos llegan a determinar cuáles son, digamos, esas características de las etapas del desarrollo del intelecto. Y el otro, bueno, pues es Vygotsky, que fue uno de los más importantes psicólogos, el psicólogo de la URSS en ese tiempo, y que sentó bases como para entender mejor el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Entonces, voy a tratar de hablar un poquito más adelante de ello. Los otros son Kohler, Kafka y Wertheimer, que seguramente son conocidos por ustedes, que son los autores de la Gestalt, ¿no? En Alemania empieza a surgir esta idea de que era importante también partir de la percepción para poder decidir qué tipo de aspectos debía de considerarse en el estudio de la cognición. Y por último, más recientes, Brunner, que les comentaba hace un momento acerca de él. El Brunner habla de los actos de habla. Ausubel, que es el autor de según esto, porque él introdujo esta noción de aprendizaje significativo,
pero en realidad tenía otras cosas, ¿no? En realidad. Y el concepto de aprendizaje significativo, también Rogers habla precisamente de la importancia de un aprendizaje significativo. Y otro más es John Dewey, que a partir de toda esta cuestión de la experiencia en educación, John Dewey tiene un libro muy importante que deberíamos de echarle una piedrita a todo el mundo, que se llama Experiencia y Educación. Entonces, lean ustedes y van a ver que plantea cosas muy interesantes. Y por último, Gagné, que es el que habla de las condiciones del aprendizaje, conditions of learning. Ahí tienen a Wundt, uno de los papás, y ahí tienen a Binet, para que la próxima vez lo reconozcan. Entonces, bueno, estos son los autores de la teoría de la Gestalt. Kulp, que propuso como tema de estudio los objetos de la experiencia observables y sus significados. Miren, si ustedes parten en una experiencia educativa, pedagógica en clase, y esto es muy bueno, ¿no? Les piden, traigan un objeto, ya sea una foto o lo que sea, o un objeto en sí, que tenga cierto significado para ustedes, lo relacionamos con los contenidos curriculares y salen cosas muy interesantes. A partir de ahí, los alumnos se empiezan a interesar, se empiezan a involucrar y salen cosas muy interesantes. Y eso mismo puede ocurrir tanto aquí, a nivel universitario, a nivel de licenciatura, pues, como a nivel de prepa, o a nivel de primaria, o a nivel de preescolar. Salen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Wertheimer, que sugiere que hay contextos donde dice lo que ocurre en la totalidad no puede ser fragmentado. Fíjense bien, esta parte es muy interesante porque muchos otros autores, como Neil, el autor de esta escuela que se llama Summerhill, seguramente ustedes la conocerán. Summerhill fue una escuela que él fundó y que era muy humanista, en donde él lo que planteaba era que no había que estar molestando todo el tiempo al alumno con tareas y cosas así, sino permitirles que fueran un poco más libres, ¿no? Se llama, una de sus obras, aparte de Summerhill, se llama Corazones, no solo cabezas en la escuela. Y era lo que él planteaba, que no es necesario, y ¿cómo se dice esto? Como enfatizar tanto el aprendizaje intelectual como el aprendizaje emocional, ¿no? Es decir, no descuidarlo, ¿no? El otro es Kohler. Kohler es de los más interesantes de la Gestalt, fíjense ustedes. Él hizo investigaciones sobre solución de problemas en chimpancés y sugirió que la conducta se orienta por la estructura perceptual de la situación y propone el insight. Ustedes saben lo que es el insight, ¿no? Es la comprensión súbita. Kohler lo que hacía era poner un problema a chimpancés, les ponía así dos racimos de bananas, bueno, un racimo de bananas para que los chimpancés trataran de alcanzarlos y no lo alcanzaban. Entonces les ponía un gancho por acá, una caja por allá para que se subiera y aún así no podían alcanzarlo. Entonces lo que él descubrió, no sé si puede decir medio involuntariamente, es que cuando el chimpancé dio los dos objetos juntos dentro de su campo visual, entonces se le ocurrió acercar en la caja y agarrar el gancho y bajar las bananas. Entonces eso es lo que él descubrió. Vygotsky lo cita porque es un aspecto importante, ¿no? Es decir, el hecho de encontrar los elementos que nos hacen falta para solucionar un problema dentro de nuestra estructura perceptual. Igual hay varios problemas que ustedes los pueden revisar en lo que es DHP, desarrollo de habilidades de pensamiento, en donde se proponen algunos problemas que tienen que ver con esta idea, ¿no? De cómo agarrar dos cuerdas con un gancho y lograr que se cumpla. Bueno, y luego Kafka, ¿no? Que plantea que la conducta no la determinan los estímulos, sino la percepción. Ellos son de la Gestalt, son otra situación. Bueno, aquí tienen ustedes a Piaget, de la que brevemente hablé y pues no me voy a ir ahorita a hablar de Piaget porque no terminamos, ¿no? Realmente no terminamos con Piaget. Se requiere un curso por lo menos de 30 horas, 40 horas para revisar aspectos que tienen que ver con las etapas del desarrollo, ¿no? Solamente un elemento que es importante considerar aquí es que las etapas no son fijas.
tenemos la mala impresión de que las etapas del desarrollo del intelecto son fijas y escalonadas y tienen que seguirse en orden. No, hay veces que nunca se alcanzan y a veces se alcanzan más pronto, ¿no? Hay un librito que también es muy bueno sobre psicopedagogía de los adultos, en donde dice precisamente que los adultos mayores, fíjense ustedes, adultos mayores analfabetas no pueden resolver problemas como los que les planteaba Piaget a sus niños. ¿Por qué? Porque se requiere cierta educación para poderlo resolver. Y hay un libro muy bueno también de Luria y Vygotsky que se llama Historia del desarrollo de las funciones psicológicas superiores, en donde Luria lleva a todo el equipo al sur de Rusia y allí empiezan a entrevistar a los campesinos, fíjense ustedes, campesinos, adultos, analfabetas del sur de Rusia. Y a Vygotsky le parece interesante que se investigara con ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento esas repúblicas, Uzbekistán y todas esas, iban a pasar a ser de la URSS, entonces iban a entrar en procesos industriales, etc. Entonces fueron y empezaron a investigar a los campesinos adultos analfabetas y decían, les ponían un problema así. Fíjense bien, señor. En los países en donde hace mucho frío y cae mucha nieve, los osos son blancos. Ajá, muy bien. Bueno, Groenlandia es un país en donde hace mucho frío, cae mucha nieve. ¿Podría decirme usted de qué color son los osos allí? No, pues no sé. ¿No? ¿Por qué no? O sea, usted no puede deducir a partir de mis palabras. No, señor, yo nunca he estado ahí, ¿no? Yo nunca he viajado ni nada. Entonces, ¿por qué se negaban a contestar, ¿no? Los campesinos analfabetas, ¿no? Decía Vygotsky que porque no habían dado el paso, el brinco cualitativo entre lo concreto, el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto. Entonces hay muchos elementos interesantes que están en juego en el desarrollo de las etapas del intelecto, que era lo que en gran parte cuestionaban, y por eso Vygotsky prefería llamarle el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Okay. Entonces el enfoque sociocultural lo desarrolla Vygotsky a partir de esas dimensiones que seguramente ustedes habrán revisado con sus maestros y maestras de los semestres en los que están. La filogenia, la metogenia, sociocultural y la microgénesis. La microgénesis, eso lo pueden consultar ustedes en el libro de Wertsch, que trata precisamente sobre Vygotsky y la formación social de la vida. Y hay otro libro muy bueno de Wertsch que se llama Voces de la mente, Voices of the Mind, que habla precisamente de cómo esas voces que se nos han ido interiorizando desde que somos chicos, ahí permiten se nos vienen. ¿Ok? Aquí tienen ustedes lo de la segunda revolución cognitiva, Brunner, ¿no? Con sus actos de significado, el cambio. Brunner criticó mucho toda esta cuestión de que los cognitivistas se fueron a contar palabras, cuando estudiaban de memoria, a ver cuántas palabras recuerdan, a ver cuántas sílabas, a ver cuántas sin sentido, puras cosas inútiles, ¿no? Entonces dice Brunner que en lugar de haber seguido a los actos de significado, se fueron a contar palabras y sílabas, ¿no? Pero todavía, entonces eran completos. Entonces, Brunner es uno de los más importantes figuras, acaba de fallecer. Ausubel, ¿no? Con su aprendizaje significativo, que ya mencionamos anteriormente, y Gagné, las condiciones del aprendizaje. Y bueno, ahora sí entramos a lo bueno. Bueno, ya aquí lo voy a parar. Miren, si ustedes quieren revisar lo que es el paradigma cognoscitivo, esto es lo que hay que ver, ¿no? O sea, ¿cuál es su problemática? La representación mental. Si el cognoscitivismo tiene como problemática la representación mental. ¿Cuál es el fundamento epistemológico? El racionalismo. El racionalismo cartesiano, ¿no? Ese que tanto critican algunos autores porque dividió, ¿no? Entre mente y cuerpo, y donde no decía mente, cuerpo y Dios. No, si no lo dice, lo queman, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta aspectos históricos que a veces uno dice, ay, pero ¿cómo decir eso? Pues si no lo dice, lo queman, ¿no? O sea, yo la clave, pues si no les quedó otra.
Bueno, este es el fundamento epistemológico del racionalismo, ¿no? Desde que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué pensamos esta idea de Descartes, el de el cogito ergo sum, pienso, luego soy, ¿no? Eso quiere decir, lo tradujimos como pienso, luego existo, pero bueno, como ustedes quieran. Luego, los supuestos teóricos son el modelo de procesamiento humano de información. Y estos elementos, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, son como procesos cognitivos claramente identificables cuando uno está estudiando, cuando uno está trabajando. ¿Cuáles son las derivaciones metodológicas que de ahí tenemos? La inferencia. La inferencia es fundamental, ¿no? La introspección, que ya la vimos con Wundt. Luego, el análisis de protocolos, que es a partir de que nosotros entrevistamos a una persona, analizamos todo lo que nos dijo. Y a partir de ahí vamos sacando todo lo que es importante para la investigación. La simulación, que luego también nosotros utilizamos cuando se trata de ver cuestiones relacionadas con el aprendizaje de ciertas estrategias, de ciertas técnicas, etc. Y el conocimiento tiene una gran cantidad de aplicaciones. Aplicaciones en la enseñanza, aplicaciones hacia los alumnos, al profesor, el aprendizaje, la evaluación también. Hay muchas cuestiones relacionadas con la evaluación. Elsa lo ha trabajado bien, ella lo sabe bien, y la metodología de la enseñanza también tiene mucho que ver. Han salido muchas cosas a partir del paradigma cognoscitivo. Nada más una última cuestión. El paradigma cognoscitivo, según Brunner, vino a resolver muchos de los temas que el conductismo había dejado por ahí. El último bastión, el último aspecto importante del conductismo fue en 1957-8 por ahí, con el libro de Skinner que se llamaba Tecnología de la Enseñanza. Entonces ahí salieron esas cosas relacionadas, pero a partir de ahí vino el giro cualitativo, entra Brunner y sobre todo la segunda revolución cognitiva, que según Brunner, pues esto es lo que realmente vino a revolucionar a la psicología. Entonces, es por eso que a mí me parece muy importante el cognitivismo, ¿eh? Porque tiene realmente muchas cosas que ofrecernos, ¿no? Bueno, aquí le paro. Muchas gracias.